En este nuevo ejemplo vamos a tratar un problema de programación también de producción, ¿cierto? Pero en este caso vamos a agregarle el efecto de mano de obra en varios periodos, ¿ok? ¿De qué se trata este problema? Hay una compañía que está planificando, ¿cierto?, fabricar un producto solamente para 4 meses, marzo, abril, mayo y junio del próximo año. Tenemos la demanda conocida, son 520, 720, 520 y 620 respectivamente para cada uno de estos meses. Y tenemos como fuerza de trabajo permanente a 10 empleados, ¿ok? Pero tenemos la posibilidad de contratar y despedir también personas temporales, obviamente, por meses. Digamos, en cada mes podemos tanto contratar como despedir. Por supuesto que la lógica en un mes particular sería o solo contratar o solo despedir, porque obviamente contratar y despedir simultáneamente, como las dos cosas me van a costar dinero, no tiene lógica, entonces solamente una de las dos cosas puede pasar. En este caso, ¿cierto? Los costos adicionales de contratar y despedir un trabajador respectivamente son 200 y 400. Si contrato gasto 200, si despido a alguien cuesta 400 por persona contratada o despedida. También tenemos que un trabajador de planta produce 2 unidades por mes, que son estos 10 originales, y uno temporal que no tiene la misma experiencia produce menos, produce solamente 10. La compañía en este caso puede producir más de lo necesario en cualquier mes y guardar el excedente para el mes siguiente, ¿cierto? Con un costo de retención de 50 por unidad por mes. Y lo que necesito es saber cuál es la política óptima de contratación y despido durante el horizonte de tiempo, ¿cierto? Que tengo de 4 meses. Como estamos hablando de costos de contratación y despido, costos de inventario y no me aparece ninguna otra variable, ¿cierto? Básicamente yo estoy identificando que lo que tengo es, por supuesto, un problema de costos y por lo tanto, normalmente lo que necesito aquí es minimizar esos costos. Así que mi función objetivo será minimizar. La vamos a ir construyendo después porque tenemos que ir leyendo un poco, ¿cierto?, del enunciado, cuál es la información que efectivamente es relevante para nosotros. Piensen un poco, pueden detener quizás el video en este punto para tratar de identificar cuáles son las variables, cuáles son las cosas, ¿cierto?, que yo podría necesitar como variables para efectos de modelar todas las restricciones que aquí aparecen. Bien, en este caso, ¿cierto? Hay varias cosas que aquí van apareciendo que yo puedo ya comenzar a identificar como variables. Una es, ¿cierto?, inventario. Al hablar, ¿cierto?, de que puedo pasar de un mes a otro productos, yo puedo hablar de un inventario, ¿cierto? Un I sub I minúscula, que es la cantidad de inventario a fines del mes I. Que en este caso, ¿cierto?, voy a tener solamente I de 1 a 4 para representar marzo, abril, mayo y junio, que es el que estoy planificando. Esta es una variable relativamente fácil de identificar, ¿cierto?, por lo que aquí se menciona. Y las otras variables, ¿cierto?, que necesito es la cantidad de personas que contrato o la cantidad de personas que despido, ¿ok? Tengo que separar lo que contrato o lo que despido porque sus costos son diferentes. Entonces necesito llevar la cuenta aparte también porque cuando pasa eso en general, cuando tengo un costo diferenciado para una u otra cosa, eso normalmente lo que implica, ¿cierto?, es que yo tengo que separarlo también en variables distintas. Entonces aquí podemos ocupar alguna simbología, ¿cierto?, que me permita identificar cuándo contrato y cuándo despido. En este caso podemos con una misma letra identificar tanto trabajadores que añado como trabajadores que desvinculo y podemos hacer, por ejemplo, una variable que se llame W más sub I, que sea la cantidad, eh, cantidad de
personal contratado el mes Y. Aquí tenemos que hacer una definición importante que es cuándo debemos decir, en este caso, contratado a principios del mes Y, porque tenemos que reconocer a través de eso si puede ser perfectamente principio o fin, si eso no es mayor diferencia, pero tengo que tenerlo claro cuando lo estoy reconociendo para efectos de también a través de eso reconocer cuándo tengo disponible su capacidad de producción. En realidad eso es lo que tengo que cuadrar con esto. Aquí, ¿cierto? Este W sería mejor en realidad, ¿cierto? Dejarlo como un superíndice, así que lo vamos a dejar acá como un superíndice para que no se entienda, ¿cierto? Que estoy hablando en realidad de una suma, es los trabajadores, ¿cierto? Que añado en el mes Y. De esta misma manera puedo hacer los trabajadores que en este caso despido a, puede ser a principios del mes Y, pero también yo preferiría considerarlo como a fines del mes Y. Entonces, por ejemplo, si tengo W más 1, es la cantidad de personal que contraté a principios del primer mes, marzo, para que trabajaran durante el mes de marzo. Pero a fines del fin de marzo, en el W menos 1, yo tengo la cantidad de personas que puedo haber despedido a fines de marzo para comenzar cierto mes siguiente. Como les digo, es un tema de cuándo lo reconozco. Podrían de hecho haberlo también hecho contratado, dejarlo como despido a principios de mes. Y la diferencia es que el W-2 es el que reconocería a la gente que en realidad yo estuve solamente en marzo. Y en cambio, aquí, ¿cierto? En ese es el W-1 el que reconoce esa misma cantidad de gente. Por eso es simplemente un asunto de notación de cómo, dónde voy a reconocer a las personas que entran o salen. Aquí algo falta aún. Si analizan, ¿cierto? Un poco el enunciado, están los 10 trabajadores base y cada uno de ellos, ¿cierto? Puede producir 12 unidades por mes. Piensen un poco cuál es el efecto que eso tiene en la decisión que estoy tomando, porque mi decisión se trata de cuántas personas contrato o despido para tener cierto satisfecha la demanda que sale acá y con la posibilidad también de inventario, y el inventario también es parte de la decisión. La decisión es cuánto contrato y despido y cuánto inventario acarreo. ¿Qué efecto tienen realmente estas 10 personas, ¿cierto? Que producen 2 unidades por mes? Pueden detener en este punto el video para pensar un poco, ¿cierto? Y ver si realmente lo incluyo y cómo lo incluiría. Bueno, el tema es que en este caso en particular, en realidad esas personas no necesitan ser incluidas porque, dada la demanda, como podemos ver, ¿cierto? 10 empleados que fabrica cada uno 12 unidades, me produce que en realidad no alcanzo a cubrir la demanda que tengo en ningún caso. Y por lo tanto, eh, y como estas personas yo tampoco ni las contrato ni las despido, siempre están ahí, en el fondo yo podría perfectamente descontar de las demandas lo que ellos me fabrican y ellos no van a aparecer en ninguna parte como decisión, porque ellos siempre están. No tengo que sumar ni restar, es algo fijo que tengo todos los meses. Y al ser fijo, ¿cierto? No hay realmente una variable de decisión detrás. Es solamente un descuento que hay que hacerle a la cantidad demandada para que me quede la cantidad demandada que corresponde efectivamente a los empleados que son temporales, porque ellos sí pueden ser contratados o despedidos, me van a afectar los costos, pero, ¿cierto? No va a influir efectivamente en los 10 empleados fijos de ninguna manera. Ahí, por ejemplo, y tampoco me va a influir, de hecho, en los inventarios, porque los inventarios también se van a manejar básicamente a través, digamos, entre comillas, de trabajos temporales. O sea, en realidad
es transparente para este problema si una unidad de inventario la produjo o no un trabajador temporal o fijo, porque lo que se reconoce es el hecho de que pasó de un mes a otro, simplemente. Así que ahí también es irrelevante esto de los empleados fijos. Si es por eso, yo tengo entonces que reconocer, por una parte, es la satisfacción de la demanda y el balance de inventario. Es un grupo de restricciones que yo tengo que considerar. Y eso es lo primero que tengo que arreglar, que de estos numeritos, ¿cierto? Que originalmente eran mis demandas, yo en realidad no tengo que considerarlas completas, ¿cierto? Porque el primer mes que tengo, ¿cierto? Marzo, abril, mayo y junio, ¿cierto? Como yo tengo en todos los meses 10 trabajadores que me producen, ¿cierto? 12 unidades cada uno, en realidad con los temporales tengo que satisfacer 520 menos esas 120, es decir, 400 unidades en marzo. 720 menos las 120 son 600 unidades en abril. Los 520 menos 120, 400 unidades en mayo, y junio de las 620 unidades. En realidad son solamente 500 las que tengo que fabricar con los empleados temporales. Estos 120 son, ¿cierto?, mis 10 trabajadores fijos produciendo las 12 unidades al mes. Así que estas serán mis nuevas demandas. 400, 600, 400 y 500 para cada uno de los meses. Ahora, ¿cierto? Aquí es donde vienen mis variables. En este caso, ¿cierto? Eh, mi capacidad de producción está totalmente relacionada y directamente relacionada con lo que son las cantidad de personas que contraté o despedí, ¿cierto? Bueno, despedí no, porque obviamente ellos digamos, no son capaces de fabricar, pero por cada persona que yo tengo disponible, ¿cierto? En el fondo, tengo la posibilidad de fabricar 10 unidades. Pensemos en esto, si esta es mi variable. Estamos pensando en marzo, en el primer mes, marzo. Entonces tengo W más 1, ¿cierto? Es la cantidad de trabajadores que contraté a principios de marzo. Cada uno de ellos es capaz de fabricarme 10 unidades y por lo tanto 10 por la cantidad de trabajadores que contraté va a ser mi capacidad de producción en el mes de marzo, el primer mes, a través de trabajadores temporales. Y eso debe ser suficiente para satisfacer los 400 de demanda que tengo y algo más. ¿Qué cosa? El inventario al final del mes 1. Eso es cierto. En términos de capacidad de producción, eso es lo que tengo. Cada persona trabajando en este mes, contratada temporalmente, me fabrica 10 y eso, cierto, me permite satisfacer la demanda más el inventario. Para el segundo mes, ¿qué tengo? Acá, cierto, por supuesto esto va a ir al otro lado, porque es la demanda, pero mi capacidad de producción en el mes 2 es, por una parte, o más que mi capacidad de producción, primero tengo que reconocer que podía traer desde antes inventario disponible y por lo tanto, obviamente si tengo inventario desde antes, no lo necesito fabricar ese mes, pero sí necesito, ¿cierto?, reconocer ahora sí la capacidad de producción de las personas. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Yo sé que va a ser 10 cada uno, pero pensemos en cuál es la expresión que me permite definir cuántas personas temporales tengo trabajando en este mes, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto? Si pensamos de la misma manera un poco análoga al inventario, yo contraté W más 1 personas el primer mes.
Hacemos acá abajo un poquito separado. Esto fue lo que contraté, W más 1. A fin de mes, yo pude haber, ¿cierto?, despedido una cantidad de personas. W menos, en este caso, 1, ¿cierto? Que son quienes pude haber despedido a fin del mes de marzo en este caso. Y al principio del segundo mes de abril, yo eventualmente pude haber contratado personas. Entonces, si piensan de esta manera, contraté personas a principios de marzo, pude haber despedido algunas a fines de marzo y contraté personas, ¿cierto?, a principios del otro mes. Ese balance, en el fondo, es el que me determina cuántas personas realmente tengo disponibles para efectos, ¿cierto?, de este segundo mes. Y la cantidad de gente que yo tenga aquí, ¿cierto?, es en el fondo también la capacidad de producción. Ahora, si pensamos en los meses siguientes, por ejemplo, ya cuando llegamos a mayo, nuestra cantidad de trabajadores va a ser igual a los que hayamos contratado en marzo, en abril y en mayo, menos los que hayamos despedido en marzo y abril, ¿cierto? A fines de marzo y abril. Esa expresión, ¿cierto? Ya se puede construir, por supuesto, para saber cuánta mano de obra tengo disponible efectivamente en mayo, pero sería, digamos, una expresión de 5 términos, con 5 variables. Esto, por ejemplo, me representa, claro, cuántas personas tengo disponibles en el mes de abril, ¿cierto? Para el segundo, y por lo tanto aquí yo puedo multiplicar este 10, ¿cierto?, por esta expresión para poder reconocerlo, digamos, la existencia de estas personas, y así que ellos son los que me fabrican en el fondo la demanda de ese mes. Pero sería poco práctico porque en la medida que voy agregando meses, ¿cierto?, lo que se va produciendo es que cada vez voy a ir teniendo también más variables. Y eso obviamente no es muy conveniente porque tiende a verse un poco desordenado el problema. Está correcto, por supuesto. Si ustedes esto lo solucionan, van a ver que obtienen efectivamente la misma solución. Pero cuando empieza esto por un efecto más de orden, a veces es bueno declarar variables auxiliares. Por ejemplo, si yo defino una variable xy, ¿ok?, que sea la cantidad de trabajadores netos en el mes y, yo asumo, digamos, dentro de esta variable todas las sumas y restas históricas en el fondo que he ido haciendo, y de esa manera me permite un poco controlar más fácilmente la existencia, digamos, de este arrastre, este efecto de arrastre, y trabajar, ¿cierto?, de una manera un poco más fácil con las variables. Si esto lo llevamos acá, pues vamos a volver, por supuesto, a las ecuaciones de las demandas, eso no se preocupen. Acá separamos un poco porque esto, ¿cierto?, era nuestro cálculo de cuánto es la demanda efectivamente que los temporales deben hacer. Y acá, ¿cierto?, estábamos construyendo poco a poco las ecuaciones, pero pensemos en esta nueva variable, x y la cantidad de trabajadores netos en el mes y. En el mes 1, ¿cuál es mi cantidad neta? Bastante simple, son simplemente los trabajadores que yo contrato. Acuérdense que nosotros ya omitimos los trabajadores fijos porque su efecto también era fijo y por lo tanto no era realmente relevante para efectos de la decisión. Pero esto pasa, ¿cierto?, en el mes 1. En el mes 2, mis trabajadores van a ser los que tuve en el mes 1, ¿cierto?, los netos del mes 1, menos los que haya despedido, ¿cierto?, que son estos de acá, a fines del mes anterior, y va solamente un menos, los que pude haber contratado este mes. Ok, lo voy a borrar. En el mes 3, mis trabajadores netos son los del 2, más lo que pude haber, digamos, contratado, menos lo que pude haber despedido. En este caso, ¿cierto?, es los que pude haber despedido
pero a fines del mes 2, más los que pude haber contratado a principio del mes 3. Y la última ecuación es en el mes 4, la cantidad de mis trabajadores es la gente que tenía en el mes 3, menos, por supuesto, los que despedí a fines del mes 3 y los que contraté a principios del mes 4. Esto, ¿cierto? El reconocer despidos y reconocer contratos usando una pequeña variable auxiliar, ¿cierto? En este caso x1, x2, x3, x4, me permite que acá, ¿cierto? Al final yo haga simplemente esto directamente, ¿cierto? Esa es la producción que las personas trabajando en ese mes me van a lograr. Esto todavía no está terminado porque debo todavía reconocer inventario, pero en la capacidad de personas que en ese momento están disponibles para trabajar, queda ya reconocido al hacerlo de esta manera y no con la expresión extensa de quienes contrato y despido. Como les mencioné, perfectamente se puede hacer esto mismo a través de las Ws. Ustedes podrían despejar, de hecho, estas mismas ecuaciones, eso, y construirlo, pero las expresiones serían bastante largas, sobre todo, ¿cierto? A la medida que más avanzan en el tiempo, tendrían que ir sumando muchos contratos y sumar todos los contratos anteriores y todos los despidos anteriores para multiplicarlo por ese 10. Y eso obviamente es poco práctico y por eso lo hacemos de esta manera. Como les digo, va a dar el mismo resultado y el mismo óptimo. Ahora, volvamos acá arriba, ¿cierto? Al inventario, al balance de inventario que yo necesito hacer. El primer mes, ¿cierto? Yo sé que 10x1 es mi capacidad de producción, no venía con inventario desde antes y por lo tanto es lo único que tengo disponible y eso me produce los 400 de demanda, o sea, necesito satisfacer eso al menos y podría quedar con inventario, el cual pasa al otro mes como inicio disponible y más lo que pueda fabricar en ese mes, que 10x2, ¿cierto? Y eso va a ser que va a permitir satisfacer la demanda o eventualmente guardar. Si guardo, tengo que reconocerlo como punto de partida del mes 3 más la producción del mes 3 y eso va a ser igual a la demanda de ese mes más lo que eventualmente podría guardar. Y finalmente, ¿cierto? Eso lo que pude guardar en el mes 3 pasa al mes siguiente como base más lo que fabrique, eso va a ser igual a la demanda. Aquí vimos hace un tiempo otro ejemplo donde uno podía agregar este último inventario. Por el hecho de que tiene un costo, el modelo lo va a omitir. Así que puede, de hecho no es relevante incluirlo o no. Yo podría perfectamente omitirlo y omitirlo la función objetivo porque por estructura y por funcionamiento de simplex yo sé que eso va a ser cero. Si no están seguros lo pueden incluir. No es en realidad como van a ver, lo va a omitir y lo va a dejar en cero. Y eso es porque es un problema de minimización. Así que por supuesto una variable que de ninguna manera está obligada a tomar un valor mayor a cero, por supuesto que el método de solución lo va a preferir en cero. Veamos qué otra restricción tenemos. Demanda satisfecha, ¿cierto? A través de estas ecuaciones. El inventario lo reconocemos, lo pasamos de un mes a otro para que funcione y tenemos aún que reconocerlo, por supuesto, en la función objetivo. Lo mismo que eh, el costo de contratación y despido. Eso sí, todavía lo tengo que reconocer en la función objetivo. ¿Por qué? Porque la otra parte donde me aparece en realidad es en este conjunto de ecuaciones, en el balance de trabajadores, que aquí, ¿cierto? Mis cuatro variables que representan la cantidad de trabajadores que yo tuve en cada mes, se construye a partir de cuántos contratos y cuántos despidos, ¿cierto? Que son los adicionales, más la base, ¿cierto? Que son los que van pasando, ni contratados ni despedidos en el fondo, ¿cierto?
porque por ejemplo aquí del mes 1 al mes 2, X1 es la base, los trabajadores que estaban de antes. Y aquí en realidad pueden pasar solo dos cosas, por el hecho de que estoy minimizando costos. El modelo va a elegir solamente o contratar o despedir. No puede hacer ambas cosas porque ambas cosas cuestan. Así que obviamente como busca minimizar, solo una de las dos va a ser positiva. Si es que elige que sean positivas, pueden de hecho las dos en cero. O si alguna es positiva, solo será una. Porque si pone las dos positivas, va a contratar y despedir al mismo tiempo y eso incrementa el costo. Y como está minimizando el costo, por supuesto eso no va a ser la solución óptima. Esto, ¿cierto? Es la otra parte, es mi balance de contrataciones a través de los meses y las personas, ¿cierto? El flujo de personas de un mes a otro. Esto es muy similar, pero es en torno a los productos. Cuando fabrico y cuando lo ocupo. Eso es lo que me cuiden este grupo de ecuaciones. Con estas variables yo puedo finalmente hacer la función objetivo. Y la función objetivo, ¿cierto? Por una parte, como tiene que ver con contrataciones y despidos, ¿cierto? Todas las contrataciones que son los W más, ¿cierto? W más 1, W más 2, W más 3 y W más 4, todos ellos a mí me cuestan 200, ¿cierto? Eso es lo que dice mi enunciado arriba. Y los despidos a mí me cuestan 400 cada uno. Y todos los despidos son los W menos. Menos 1, menos 2, el W menos 3. Fíjense que acá no existe un W menos 4 y resulta que lo debemos o no reconocer. Piensan que si estamos contratando trabajadores temporales, ¿cierto? Es natural pensar que al final, ¿cierto? De cuando todo esto termine, que el W menos 4 debería ser un número positivo, porque o si no, esto estaría reconociendo que los trabajadores finalmente se quedaron, y eso no es en realidad efectivo. Piensen, o sea, X4, ¿cierto? Es cuántos trabajadores tuve disponible durante el mes 4, y eso eran los que venían de 3 más los que contraté y despedí. Entonces, W4 en el fondo, W menos 4 debe ser X4 para reconocer que yo a final de ese mes necesariamente tengo que despedir a todos estos trabajadores temporales. Es como un costo que debo en algún momento asumir y por lo tanto aquí lo tengo que agregar. Si no lo estuviese agregando, estaría en realidad cometiendo un error de cálculo. No por la optimización en sí, sino que el tema es que el costo que esto calcule estaría errado, porque en realidad, ¿cierto? Al no reconocer que tengo que despedir a esta gente y en la realidad efectivamente lo tengo que hacer, ¿cierto? El cálculo que me hace este modelo sería menor al real y eso obviamente sería bastante poco, poco bueno para el analista, ¿cierto? Si propone y le queda fuera un costo de esa magnitud. Ahora, esto es contratar más los costos de despedir y ahora tengo que agregar los costos de inventario. Y los costos de inventario son 50 por unidad por mes. Y mi variable de inventario son los I sub I. I sub 1, 2, 3, ¿cierto? Y el 4 que como les digo, al no estar obligado a permanecer un inventario final, lo sería 0. Así que en realidad me basta escribir los I sub 1, I sub 2 y el I sub 3. Y con ello reconozco el costo de inventario de pasar de un mes a otro. Los X para mí, fíjense que no tiene costo porque en realidad lo que a mí me induce el costo es contratar y despedir, no tener a los trabajadores ahí, no me están hablando de eso. La cantidad de trabajadores en un mes dado, el único efecto que me genera es el de que me producen y los costos de contratar y despedir que ya están asumidos en la función objetivo. Y aquí, ¿cierto? El otro costo es inventario.
Aquí pasa también algo que habíamos mencionado antes en otros ejemplos, que eventualmente aparecen variables como en este caso los x, que solamente participan en las restricciones, que no aparecen en la función objetivo. Entonces, mi modelo termina siendo esto, el minimizar, ¿cierto? Esos tres grupos de términos sujeto a lo que está acá. Por supuesto que me falta todavía declarar que todas las variables, los x, los y sub i y los w, más y menos, son mayores o iguales a cero. Y con eso, ¿cierto? Queda finalizado este ejemplo de programación de mano de obra en varios periodos, con también, obviamente, planificación de la producción.